Vamos a Segunda de Reyes 6. Gloria al Señor. Segunda de Reyes 6, del 8 al 12. Damos lectura a la palabra de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Espíritu Santo. Y dice así: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Oremos. Padre que estás en gloria, te adoramos, te glorificamos, Dios mío. Te damos gracias, Padre mío, porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios que hablas, un Dios que trae respuesta a cada uno de tus hijos, Padre. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Yo te pido en el nombre de Jesús que pase un carbón encendido por mis labios, Padre. Habla mi vida y a la vida de cada uno de tus hijos, Padre. Exhórtanos, edifícanos, consuélanos, Dios mío, a fin de ser actos delante de ti, Padre. Atamos a la oposición, atamos, Dios mío, a todo aquello que se quiere levantar en contra del conocimiento de tu palabra. Lo atamos, lo echamos afuera, lugares áridos y secos, en el nombre de Jesús. Y declaramos tu presencia, ministrando conforme a la necesidad de cada uno de tus hijos, Padre. Padre mío, habla porque tu pueblo escucha, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a su nombre, gloria al Señor. El tema es: Dios abre tus ojos espirituales. Dios abre tus ojos espirituales, pero como una antesala del tema, cuando hay profeta en casa, Dios nos avisa. Y vemos aquí que el profeta de Dios le avisaba al pueblo cuando iba a ser sitiado. Y este rey no sabía qué hacer, pensaba que había algún espía entre medio del pueblo. ¿Por qué? Porque cuando está Dios en el asunto, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Y nosotros, hermanos, tenemos que ver que el Dios que adoramos es un Dios todopoderoso, que Él es el Dios de lo imposible, que Él quiere la bendición de sus hijos. Así como se preocupaba para que su pueblo obtenga la victoria en la batalla, así mismo el día de hoy se preocupa para que cada uno de nosotros tengamos victoria en aquellas batallas que tenemos día tras día en este mundo. Amén. Así como en ese tiempo Dios le daba la victoria a su pueblo que se levantaba contra ejército para derribar a sus enemigos, así mismo el día de hoy Dios se levanta para levantar bandera de victoria para con nosotros. Y a su nombre. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y vemos que había preocupación. ¿Por qué? Porque todas las estrategias que ellos tenían, Dios se las avisaba al pueblo de Israel. Y qué bueno es contar con un Dios poderoso, hermano, con un Dios que se preocupa por lo suyo. Usted dése cuenta que Dios está interesado en usted, que Dios está pendiente de usted. Dice que sus ojos están sobre los justos de la tierra. Es que Dios está pendiente de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama.
Como amaba al pueblo de Israel en ese entonces, así también nos ama a nosotros. Y nos ama y está interesado en guardarnos. Que cuando el enemigo esté el acecho, Él puede avisarnos por qué camino tenemos que ir. Y ahí es donde nosotros como iglesia tenemos que aprender que cuando nosotros disponemos nuestro ser, Él abrirá nuestros ojos espirituales para que podamos ver nosotros contra quién luchamos, hermano, para que podamos también visualizar hacia dónde vamos, porque eso es importante, que usted sepa hacia dónde tiene que ir. Amén. Entonces vamos a darnos cuenta, hermano, que Dios abre tus ojos espirituales. ¿Para qué? Para que nosotros podamos enfrentarnos el día a día en este mundo. Para que nosotros podamos enfrentarnos hacia aquellos que se levantan en contra nuestro. No es su vecino, no es su amigo, no es su hermano, no es su pareja. No, son principados, son potestades, son gobernadores de las tinieblas. Pero para eso usted tiene que tener los ojos espirituales. Estar en el Espíritu para poder discernir las cosas en el Espíritu. Por eso dice que las cosas se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué? Porque el carnal no puede discernir las cosas del Espíritu, porque está en la carne. Pero el espiritual discierne lo espiritual. Por eso necesitamos nosotros meternos en Dios. ¿Para qué? Para que Él abra nuestros ojos. Y aún la iglesia de Dios todavía no ha abierto los ojos, hermano. Porque aún todavía, hermano, no se esfuerza por alcanzar el propósito de Dios. No se esfuerza. Esforzarse es dar mucho más de lo que usted puede dar con su fuerza. Esforzarse es, hermano, que usted, aunque venga con su última fuerza, llega aquí y dice: gracias, Señor, porque llegué a la iglesia a adorarte, a glorificarte. Y después que usted llega, que haga Dios lo que quiera. Y cuando usted viene con un corazón dispuesto a glorificar su nombre y escuchar su voz, usted sale renovado, con un espíritu lleno de Él y a su nombre. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener una visión espiritual. Por eso dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero tenemos que venir con esa mentalidad de que Dios algo hará en nosotros cuando venimos. Porque si usted viene solamente: ay, otra vez tengo que ir, y viene y se va cansado, y hasta más cansado de lo que vino. Porque no viene con una actitud de recibir aquella promesa que Dios le ha dado a su vida, de que venga al lugar de la reunión de los santos y recibirá descanso. Porque están las promesas ahí, pero no las recibimos. ¿Por qué? Porque no las creemos ni la declaramos. Porque no la vemos. ¿Cuándo es que usted hace que esa palabra se haga carne en su vida? Cuando usted la vive. Cuando usted dice: no, yo el día de hoy algo Dios hará. Y usted viene con una actitud de recibir de parte de Dios. Y usted viene y usted recibe. Dígame que sí es así. Cuando usted viene con una actitud de recibir la bendición de Dios, usted se va lleno, se va edificado por el poder de Dios. Pero cuando viene con esa actitud, hermano, pero cuando viene apático, no va a recibirlo. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de ser, cambiar nuestra actitud al venir a la casa de Dios. Y cambiar también nuestra actitud al ver todo lo que nos rodea en nuestro entorno. Tiene que hacer como hizo Eliseo. Y vamos a ir a ver lo que hizo Eliseo. Vamos ahí mismo. Segunda de Reyes 6, 17 y 16, 17. Segunda de Reyes 6, 16 y 17. Acuérdense que lo tenía rodeado, porque el enemigo no sabía qué es lo que estaba pasando. Entonces dicen: ah, no, es que está el profeta Eliseo ahí. Y el profeta, Dios le revela, y el profeta va y le dice al rey de Israel. Qué bonito. Déjenme decirle, hermanos, que
Cuando hay profeta en casa, hermano, no hay nada oculto. Yo me acuerdo, la gloria sea para el Señor, que el Señor usaba mucho a mi esposa en esa parte. Bueno, la usa en esa parte. Y me acuerdo que estábamos en una iglesia y Dios le mostraba todo, tal y cual era la cosa. Y Dios le revelaba, Dios le mostraba todas esas cosas y claro, tenía que comunicarle, ¿no? ¿Qué pasa? Que los hermanos tenían miedo. Andaban finitos, porque sabía que Dios iba a sacar a la luz todo lo que había. Un día se iban a meter en un retiro y le dice una hermana a su esposo, le dice: ponte a cuenta, alíñate, mira lo que tienes que hacer antes de entrar ahí, porque va a entrar la hermana Samira y ahí Dios va a sacar a la luz todo tu pecado. Y efectivamente ese día Dios le habló al hombre. Por eso es importante que busquemos los mejores dones para edificar la iglesia de Dios. Entonces, cuando está, hermano, hay profeta en medio de la casa, hermano, las cosas se alinean. Y eso le estaba pasando al pueblo de Dios. Dios le revelaba lo que estaba haciendo el hombre en oculto. Y de pronto vemos qué es lo que dice el profeta Eliseo. ¿Qué hacía él? Estaba tranquilito. ¿Qué dice? Y él dijo: no tengas miedo. ¿Sabe que el criado de Eliseo tenía miedo? Porque de pronto sale él por la mañana y se ve sitiado. Los ejércitos habían rodeado al pueblo de Dios. Y de pronto sale el criado de Eliseo y ve y se asusta. Como muchos de nosotros. Cuando hay algún problema nos asustamos. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Empezamos a saber, a mirar la manera de por dónde escapar, qué hacer para poder solventar o cubrir esa necesidad o esa ayuda que necesitamos. Empezamos a dar manotones de ahogado, como se dice. Este hombre, al ver que estaba sitiado, se asustó y el profeta estaba ahí, acostadito. Y de pronto asustado él dice que estaba rodeado. ¿Y qué le dijo él? Dice, él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró a Eliseo y le dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y así muchas veces está el pueblo de Dios. Está desesperado, no sabe por dónde salir. Se encuentra que ya las fuerzas se le acaban. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no está puesta en Dios. Porque nuestra confianza está puesta a lo mejor en el trabajo, a lo mejor en los recursos que tenemos, en nuestra sabiduría, en cualquier otra cosa, menos en Dios. Porque siempre Dios es lo último. Pero Dios quiere que pongamos nuestra confianza en Él. Que podamos nosotros con confianza estar tranquilos. Y cuando le digo tranquilo, es que nadie le quita el sueño. Que usted pueda dormir. Mi mujer me dice: tú duermes. Yo, hombre, la noche es para dormir, ¿no? Y yo digo: me acostaría así mismo de vida, porque solamente tú, Jehová, me hace bien confiado. Ahora las niñas las más pequeñitas, también le hago orar, y yo me acuesto y ya, hasta cuando me suena el despertador. Y mi mujer dice: no, yo la siento que ella se levanta, porque ella se levanta antes a orar y todo. Yo la siento, pero yo estoy ahí, ¿no? Dice: tú duermes, como que no te pasa nada, no pasa nada. Pero si no pasa nada. Yo creo en la palabra de Dios que dice que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo no voy a desvelarme preocupado en alguna situación cuando se le he entregado a Dios. Yo no
no me voy a preocupar, yo voy a descansar cuando pueda. Ahora que no está ella, yo tengo que clamar y estar ahí. Pero cuando está ella, ya sé que ella está orando, está ahí, cercando, vallando nuestra vida. Es así, es en confianza. El profeta sabía que estaba en guerra, pero él estaba ¿qué? Tranquilito, confiando en Dios. Pero él ya tenía los ojos espirituales, él ya sabía lo que estaba pasando. Pero el criado no. ¿Por qué? Porque él no tenía la visión espiritual. Entonces, como él no tenía la visión espiritual, al ver que estaba sitiado, se preocupó como cualquier persona normal. Pero es que aquí no hay personas normales. ¿O usted es normal? Nosotros no somos normales. Nosotros somos de aquellos que creen en las cosas que dice la Biblia, en lo que es sobrenatural, en las cosas que no son, nosotros las llamamos para que sean. Y eso es lo que Dios quiere. Que empecemos, cambiemos nuestra manera de pensar y empecemos a vivir, hermano, declarando aquello que usted quiere ver. Que empiece usted a declarar ya visualizando aquello que usted quiere en su vida. Es difícil hacer eso, ¿no? Porque nos falta fe. Porque nos falta creerle al Señor en su palabra. ¿Cuántos de ustedes están aquí, pero ni siquiera pensaron en su vida estar aquí? Yo estoy aquí y yo nunca pensé venir acá. Pero antes de yo llegar aquí, yo tuve un sueño y veía las grúas que hay ahí en el puerto, esas máquinas del puerto. Yo vi cuando pasan un puente así y se ve todo el puerto así, por esa parte de la zona franca, por allá atrás. Y cuando yo pasé por ahí, digo, pero ese sueño lo tuve yo. Porque a veces nosotros pensamos, hermano, que todo lo que acontece en nuestra vida es casualidad. No, estoy aquí porque Pepito ha sido bueno y me trajo. No, porque Dios lo trajo. Pero cuando Dios mueve a alguien es con un propósito. Y el propósito es de que usted crezca, de que usted avance en el espíritu, de que usted empiece, hermano, a ser un instrumento en su mano, creyendo que todo lo que usted declara con su boca, usted lo va a recibir. Amén. Por eso Dios abre nuestros ojos espirituales para que podamos caminar en el espíritu, vivir en el espíritu y a declarar las cosas que son como si fuesen. Amén. Entonces ya vemos que este hombre, este profeta estaba tranquilo y se preocuparán los demás. Yo siento que hay mucha gente preocupada por muchas cosas aquí. Tranquilo, no se preocupe. Póngale la mano al Señor. Y esta palabra Dios se la trajo a usted hoy. Así que si usted empieza declarando, usted va a recibirlo. Y a su nombre. La palabra es lámpara que nos alumbra para que no tropecemos. La palabra nos abre el entendimiento. A veces no entendemos eso. La palabra de Dios es espíritu y vida. La palabra de Dios es manantial de agua viva. La palabra de Dios es pan que sacia nuestra hambre y nuestra sed. Pero la palabra de Dios también es espíritu. Y ella, hermano, nos hace que vivamos en el espíritu. Entonces, si la palabra que Dios nos da, nosotros no la ponemos en práctica, no va a pasar nada. Porque la palabra es como una semilla que es sembrada, que a su tiempo dará su fruto. No, dice que nunca llegará vacía la palabra. Cuando usted la envíe, ella va a hacer aquello que ha sido enviada a hacer. Hay tantas cosas que nosotros desconocemos y no lo hacemos, no lo ponemos en práctica porque desconocemos. Pensamos que es algo, estamos en este mundo natural. No, estamos en un
en este mundo natural, pero nosotros somos sobrenaturales. Declaramos con poder y autoridad las cosas que no son como que si fuesen y son. Esto poco se predica esto, ¿no? Poco se enseña de estas cosas. Pero así es. Cuando usted declara derrota, usted va a recibir derrota. Cuando usted declara enfermedad, va a recibir enfermedad, porque la palabra tiene poder. Pero si usted declara victoria, usted declara triunfo, usted va a obtener victoria y triunfo. Por eso la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted tiene que escudarse, respaldarse en Dios, y todo lo demás Dios lo va a hacer. Amén. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Ojalá fuese ordenados mis caminos. Salmo 119, 105. Lámpara es para mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué, que guardaré tus justos juicios. Amén. Amén. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Juré y ratifiqué que guardaré sus justos juicios. Salmo 119, 105. ¿Por qué dice lámpara es a mis pies tu palabra? Porque cuando tenemos una lámpara no tropezaremos. Y la palabra, si la ponemos en práctica, es la que no va a permitir que tropecemos. Pero también si la ponemos por práctica, vamos a recibir a todo aquello que declaramos de la palabra. Acuérdense que Dios creó por los dichos de su boca. Fue dada la palabra y fue hecho. Ahora no estamos diciendo que nosotros podamos crear, pero Dios nos da la facultad de declarar, y Él lo hace. ¿Por qué? Por la fe. La fe que nos hace que creamos en la promesa que Él nos ha dado, que dice que para el que cree todo es posible. Porque una cosa es que nosotros digamos, yo lo declaro, y no somos Dios en nosotros. Pero tenemos un Dios todopoderoso que está atento y su oído nos ha grabado, y que todo lo que declaramos creyendo, Él lo hace. Así lo dice, ¿no? O su Biblia no dice eso. Y a su nombre. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? No se distraiga. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para poder ver la mano de Dios? Creer. Creer. Si nosotros creemos, dice que para el que cree, todo es posible. Y cuando habla eso, no está hablando solamente para los hijos de Dios. Dice todo. Y cuando habla la palabra, todo, en el hebreo, en el arameo, en el griego, es todo. ¿Sabes lo que es todo? Todo. Entonces, es tanto para nosotros como para aquellos que no tienen a Cristo. Amén. Entonces, ¿cuánto más nosotros, hermanos, que tenemos al Dios Todopoderoso? Entonces, necesitamos meternos en fe, necesitamos creer, pero necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. ¿Por qué? Porque usted a lo mejor usted está aquí, pero aquí también hay ángeles. Pero así también como hay ángeles aquí, también hay espíritus inmundos. Entonces nosotros tenemos que ver que estamos en un mundo natural, pero que ha sido traído el cielo a la tierra. El cielo a la tierra es que se mete en lo sobrenatural de Dios. Amén. ¿Me está entendiendo o qué? Necesitamos ver lo que Dios va a hacer con nosotros.
Necesitamos ver lo que Dios va a hacer con nosotros. ¿Qué pasó cuando Dios lo sacó de Egipto al pueblo? Lo sacó de la esclavitud, lo llevó por el desierto. Lo llevó por el desierto y le dice, te va a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Pero ¿qué después hizo? Mandó espías. ¿Para qué? Para que miraran esa tierra prometida. ¿Qué pasó cuando fueron esos 2 espías? 10 de ellos se dejaron comer el coco por el enemigo, que el Señor lo reprenda. Y no vieron lo que tenían que ver ellos. ¿Qué vieron? Obstáculos, dificultad, vieron gigantes, vieron algo imposible para ellos. ¿Acaso Dios le va a dar carga a usted que no pueda llevar? ¿Acaso Dios le va a poner a usted algo que usted no pueda hacerlo? De ninguna manera. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que visualizar las cosas, que aunque esté el problema ahí, ya lo habíamos nosotros arreglado en el nombre del Señor. Pero hubieron 2 que sí vieron como Dios quería que vean. Vieron gigantes igual que los otros, sí. Pero ¿qué más vieron ellos? Que Dios les había dado una promesa sobre ese lugar, que ese era el lugar donde ellos iban a habitar. Entonces ellos estaban respaldando el hecho de ver que los otros decían que lo negativo, lo contrario, pero ustedes veían de la manera positiva. Dios nos declaró que eso era nuestro, entonces nosotros nos lo comeremos como pan. ¿Por qué? Porque ponían primeramente la promesa que Dios les había dado. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces ya Dios nos ha dado cosas, ya Dios nos ha declarado cosas. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Alcanzarla, visualizarla, ir y ver qué tal está la cosa. Pero muchas veces, ¿qué es lo que vemos? Problemas, dificultades, que todo se nos viene encima y vemos imposible. Tenemos que hacer como Josué y Caleb, que aunque vieron los gigantes, creyeron en la promesa que Dios les había dado. ¿Y por qué creyeron en la promesa? Hermano, ellos llegaron a cruzar a la tierra prometida. Porque solamente lo que Dios quiere es que nos llenemos de fe en Él. Ninguno de los demás cruzó, solamente los jóvenes de 20 años para abajo, que fue la nueva generación que salió en el desierto, que llegaron a la tierra prometida, y Josué y Caleb. ¿Y por qué Josué y Caleb? Porque ellos creyeron en la promesa que Dios les había dado. ¿Amén? ¿Usted cree en las bendiciones que Dios le ha prometido y le ha dicho? Entonces usted tiene que ir también y visualizar aquello y ver el problema. ¿Pero qué le ha dicho Dios? Ay, que no me ha dicho nada. Y usted no lee la Biblia entonces. ¿Qué dice la palabra de Dios? Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué? ¿Para quién es eso? Para mí. Eso es para usted. Si usted lo lee y lo cree, es para usted. Le dice, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamáis y os abrirá. Todas esas promesas son suyas. Pero ¿por qué cuando empezamos a declarar, vemos la dificultad y enseguida actuamos como los 10 espías? ¿Qué vamos a poder? Como que Dios se equivocó. Dios no se equivocó. ¿Quién ha dicho que es fácil? Nadie ha dicho que es fácil. Donde usted se para y empieza a declarar una verdad de parte de Dios, se va a levantar el enemigo. Pero usted tiene que mantenerse firme, porque Dios en usted ha forjado un guerrero para que pelee. Porque muchas veces creemos en las promesas, pero queremos que Dios pelee por nosotros.
Dios quiere que nosotros peleemos por esa bendición. Así que usted pelee por aquello que desea, por aquello que quiere. Amén. Y a su nombre. Vamos a Efesios 1:18. Primero vamos a Éxodo 14, 13, 14. Vamos primero Éxodo. Éxodo 14, 13, 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Otra vez. Ve que se le vienen los enemigos, empiezan a ver que se vienen el ruido de los caballos, los egipcios que vienen, y ellos tienen ahí el mar aquí y los enemigos acá. ¿Y qué dice? Tranquilo. ¿Tener confianza o no? ¿Qué dice? ¿Ah? Moisés le dijo al pueblo: no temáis, está firme y ved la salvación de Jehová. ¿Qué hubiese sido que de pronto Moisés dice: ay, ahora quién puede ayudarnos a comer todo? No, se mantuvo firme y estuvo tranquilo. Dios le dio la victoria. ¿Quién no va a tener confianza después que ve que Dios lo saca con mano poderosa y que viene una columna de nube de día y una columna de fuego de noche? ¿Quién no va a creer así? Pero sin embargo el pueblo no creyó, porque no vio la tierra prometida, porque no le creyeron a Dios, no le fueron fieles. Pero nosotros tenemos que creer, hermano, que aunque venga el problema, siempre cuando va a venir una bendición, hermano, siempre muchas veces hay dificultades. Usted quiere algo y empieza a declarar por aquello, empieza a vivir para ver la gloria de Dios y va a haber dificultades. Y ahí es donde nosotros tenemos que dar todo lo que tenemos para poder ver la bendición. Amén. Efesios 1:18. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Él nos ha llamado para darnos una eternidad, para que estemos en el cielo, una eternidad con Él, adorando y glorificándose. Esa es nuestra esperanza. Pero tenemos que caminar guiados del Espíritu para eso que queremos. Y a veces pensamos que va a ser fácil. No va a ser fácil. Tiene que haber negación, tiene que haber esfuerzo, tiene que haber que usted de una manera o de otra pague un precio, aunque Él ya murió en la cruz por usted. Pero por eso dice: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿De qué tenemos que perseverar? Porque tenemos lucha constante, lucha en nuestra carne, lucha en nuestro entorno, lucha con todo muchas veces, hermano. Cuando usted quiere agradar a Dios, se le levanta el mundo encima para que usted no haga la voluntad de Dios, porque el enemigo se levanta para que usted aborde, salga, deje, suelte aquello que ha empezado. Y nosotros tenemos que ser persistentes
Aunque muchas veces nos aflojamos, volvernos a agarrar otra vez. Porque de eso se trata. Por eso dice su palabra que cuántas veces cae el justo y cuántas veces Dios lo levanta. Por eso. Porque a veces pensamos que ya nos caímos y ya no nos vamos a levantar. Tranquilo. Que mientras hay vida y esperanza, y Dios está presto para levantarnos. Amén. Y a su nombre. Cuando Dios nos abre nuestros ojos, cuando muchas veces estamos ya en límites que ya no podemos más. Vamos a Génesis 21:19. Esto le aconteció a Agar. Agar ya estaba yéndose para dejar a su hijo ahí a la intemperie para que muera. Entonces, ¿qué hizo Dios? Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y le dio de beber al muchacho. Ya saben la historia, ¿no? Que ella se estaba dejando morir. Quería dejar que su hijo muera, pero quería verlo de lejos. Pero como había propósito de Dios en la vida del hijo de Agar, ¿qué pasó? Dios intervino. ¿Por qué intervino Dios? Porque tenía un propósito en la vida de él. Y usted sabe que usted está aquí con propósito. Entonces Dios va a intervenir cuando algo acontezca, que usted pierda la visión. Dios va a intervenir para abrirle los ojos a usted y darse cuenta que muchas veces el camino que cogemos no es el correcto. Porque aquí le abrió los ojos a Agar para que vea lo que estaba necesitando ella. ¿Qué necesitaba? Agua. Entonces le abrió los ojos para que ella vea el agua, la fuente de vida en ese momento. Entonces Dios le va a abrir a usted el entendimiento y los ojos cuando usted tenga necesidad de algo. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su prioridad, su necesidad en su vida? Si usted anhela algo de Dios y usted ya no puede más, Dios le va a dar el entendimiento y va a abrir sus ojos para que usted pueda avanzar. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósito en su vida y Él cumplirá ese propósito en usted. Ya Dios había declarado que habían príncipes saliendo de los lomos de Ismael, ¿no? Ya Dios había declarado, entonces Dios tenía que cumplirse la palabra que Dios había dado. ¿Amén o no amén? Entonces sí, ¿qué Dios le ha declarado a usted? Porque aunque haya sido de pronto un profeta, un pastor, un hermano, cualquiera que le haya hecho, Dios tiene un propósito en tu vida, te va a llevar a las naciones, Dios va a levantarte como ministro, Dios te va a hacer una cosa o la otra, cualquier llamado al ministerio, usted lo tomó, pues Dios va a que se cumpla ese propósito. Pero ¿de quién depende? ¿De Dios o de usted? Entonces muchas veces Dios nos tiene que abrir el entendimiento para que muchas veces nosotros entendamos que no depende de Dios, sino de nosotros. Todas las cargas se las dejamos a Él, cada uno más fácil, Señor. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, lo demás lo hará Dios. Amén, y a su nombre. Entonces, cuando está la necesidad que amerita que Dios se haga presente, Dios se va a hacer presente. Porque eso sí, dése cuenta, nunca Dios nos ha dejado ni nunca nos ha desamparado. Por eso cuando usted clama, Dios responde. Cuando usted clama, hace un clamor, Señor, ya no puedo más, llega la respuesta. Porque Él está atento, pero Él quiere que usted se esfuerce. Amén. Entonces, para poder ver lo invisible, tenemos que dejar
que Dios nos abra nuestros ojos. De esto de lo invisible, estuvimos comentando ayer con hermano, dices, la iglesia se ha vuelto natural. No vive, como dice la palabra de Dios, que el evangelio no es de palabrerío, sino de demostración de poder. Los discípulos caminaban en el poder de Dios. Por eso veían prodigios, señales y milagros. Los profetas caminaban bajo la dirección de Dios, haciendo proezas y maravillas. En ese entonces, pero aún en estos días también está el poder de Dios. El poder de Dios está ahí para aquel que lo busca, para aquel que lo anhela, para aquel que quiere ser útil en la mano de Dios. Dios revela las cosas, pero así también como revela lo malo que hay en medio nuestro. ¿Para qué? Para que nos volvamos a Él. Así también Él quiere bendecirnos. Muchas veces pensamos, hermano, que Dios no quiere que nosotros seamos prósperos. Dios quiere que seamos prósperos. Porque cuando Dios bendice nuestra vida, hablando espiritualmente o materialmente, su nombre es exaltado, su nombre es glorificado. Él va a hacer que nosotros lumbremos para que los demás vean que Dios está con nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer algo. Es clamar para que Dios quite esa venda que no nos deja ver más allá. Amén. Amén. Vamos a Lucas 11:34. Hermano, lo que leemos se nos tiene que revelar a nosotros. Lo que nosotros leemos se tiene que hacer verdad en nosotros. Pero claro, cuando leemos la palabra de Dios y no la ponemos por obra, ¿cómo va a ser? No se va a hacer realidad. Pero cuando la ponemos por obra, ahí es cuando va a hacerse realidad la palabra. Amén. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Cuando no visualizamos las cosas como tienen que ser, nos estancamos. Si nosotros no vivimos conforme la palabra, nos estancamos. Porque la palabra de Dios nos motiva a avanzar. Dice que, que vamos de victoria en victoria. Y de triunfo en triunfo. No hay derrota en el pueblo de Dios. Pero ahora lo que se escucha es, no, estoy bajoneado. Ay, estoy desanimado. No. Porque no hemos entendido que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Estamos en continua lucha. Estamos en guerra hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Día tras día. Esa es nuestra comisión, permanecer firme hasta el final. Pero si nosotros no entendemos eso, no sabemos si estamos luchando. Cuando usted está de rodillas, está ayunando, está orando, está leyendo la palabra, usted está creciendo y sus enemigos se van alejando porque usted se está llenando de Dios. Pero cuando usted deja, el enemigo toma terreno. Imagínese usted que los sirios están tomando ventaja y están ganando al pueblo de Dios. Y de pronto dicen todos, espera, que estoy cansado, ya, tanta lucha, espérese. Voy tomando unos días ahí porque, ¿qué va? El enemigo no le va a dar tregua.
¿Qué va a hacer? Va a arrasar con todo. Así es en este tiempo. Lo que es espiritual también. Tenemos lucha continua. Estamos de batalla. Y muchas veces nos quedamos ahí. Y queremos ahí. No, es que me siento cansado. Entonces cuando usted se cansa, los enemigos avanzan. Y después no sabemos por qué tenemos lucha, por qué tenemos problemas, por qué se nos hace difícil después empezar a orar, por qué se nos hace difícil después ayunar, por qué se nos hace difícil después leer la palabra. ¿Por qué? Porque hemos permitido que el enemigo tome ventaja. ¿Amén? Amén. Lo que tú lees se te tiene que hacer real. ¿Amén o no amén? Todas las promesas de Dios en nosotros tienen que vivirse. La Biblia dice que nosotros somos guerreros. Ah, no, yo soy apellido Zambrano, no. Somos guerreros que hemos sido forjados, que tenemos que entender que nuestra lucha es espiritual. Y que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Usted quiere ver la victoria, sea perseverante en todo lo que haga el Señor. Declare lo que usted quiere, visualícelo, como lo dice la palabra en Hebreo 11:1. Eso es una llave que abre muchas puertas, o la mayoría de ellas. Pero si no lo pone en práctica, usted no va a poder abrir ninguna puerta. ¿Qué es pues la fe? Viva la palabra, que esa es la fe. Declarar esas promesas como ya hechas. Necesitamos que Dios abra nuestro entendimiento y nos abra la visión. ¿Por qué muchas veces no entendemos que estamos en este mundo en conflicto día tras día? Como cuando usted el vecino le hace problemas y usted empieza a pelear con él. O cuando usted hace problema a cualquiera y empieza a decir, a mí no me va a ver la cara, ya se va a enterar quién soy yo. Me voy a bajar de la cruz ahorita y se va a enterar. Porque no sabemos contra quién luchamos. Pero cuando usted sabe con quién lucha, se vaya tranquilo. Va de rodillas y derriba a su adversario. Amén. Entonces necesitamos que Dios abra nuestros ojos espirituales, nuestros sentidos. Por eso dice que seamos renovados en el espíritu de nuestro entendimiento. ¿Cómo puede ser renovado? A través de la Escritura. Amén. Lo que tú lees se te tiene que hacer real. ¿Qué es cuando dice soy más que victorioso? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga el débil, fuerte soy. Ya no puede decir que soy débil. Usted no me lo está preguntando, pero usted se da cuenta que los pastores nunca se enferman, nunca les dan nada, siempre están ahí. El día que les toca y ahí. Aunque usted no sepa cómo está, pero está ahí. Así tienen que ser todos, porque yo también peleo mi carrera, yo también lucho por mi salvación, y usted también. ¿O piensa que somos nosotros superhéroes, que no nos enfermamos? Si podemos en algo ser ejemplo, imite eso, esfuércese en agradar a Dios, esfuércese en vivir conforme a la palabra, esfuércese en ver y visualizar las promesas de Dios como ya existentes, ya hechas. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies. Cuando hay profeta en casa, Dios saca a la luz las cosas. Y eso me gustó, porque hemos vivido esa experiencia. No hay nada oculto, pero nosotros somos los que tenemos que
tratar de que todo esté en el orden de Dios. Amén. Ahí póngase en comunión con el Señor.